Bienvenidos a todos los hermanos que nos miran por video y bienvenidos a nuestros hermanos acá en casa. Aleluya, Shabbat Shalom a todos. Shalom, pastor. Muchas bendiciones. Estamos contentos de que el Eterno nos permita un día más, que nos haya traído, sostenido y permitido llegar hasta este momento, a esta fiesta solemne que es el Shabbat. Realmente es una de las santas convocaciones, así de que vamos a gozarnos, a disfrutarlo y crecer en medio de su presencia. Para esta tarde tenemos preparado la porción de esta ocasión que es Vayikra. Pero quería decirles también que por la cercanía, creo que el miércoles al atardecer, este pasado miércoles, fue que entramos en el... la nueva luna, ¿verdad? Estamos comenzando nuevamente el año, entramos al mes de Nisan, que es el primer mes del calendario sacerdotal o religioso, ¿ok? Entonces, este miércoles que acaba de pasar fue la luna nueva. Ya ayer por la noche estaba viendo algunas fotos desde Israel que se miraba bien clarita la luna, nada más una rayita así, y se miraba bien clarita en los cielos. Desgraciadamente, durante ese tiempo, ¿verdad?, empezaron a llover proyectiles y entonces tuvieron que cortar la toma de esa bonita toma, ¿no?, de la luna. Pero, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Hermano, aunque estemos viendo tiempos de guerra, aunque haya muchas situaciones en contra del pueblo de Israel, muchas personas piensan que los creyentes somos un poco ciegos, que no queremos ver los defectos, ¿verdad?, humanos. Y nosotros creo que si somos conscientes, no estamos tratando de justificar defectos o errores humanos. Creo que especialmente durante una guerra no hay mucho ¿cómo se dice?, amplitud de situaciones para cometer errores. Se debe tratar, especialmente con la tecnología de hoy, tratar de ser más específicos, más medidos, etcétera. Pero siempre hay un margen de error. Siempre va a haber un margen de cosas que van a suceder que no estaban bajo control, que no se pudieron controlar. Pero también tenemos que ser entendidos que en una guerra hay muchas cosas son dificultosas de manejar. ¿Okay? Y no estoy tratando de justificar, lo que estoy diciendo es de que hay un libro escrito desde hace 3.500 años y después a través de los profetas, 400 años que apareciera Yeshua, fue cuando se termina. No que terminaron las voces proféticas en Israel, pero hasta ahí se documenta en nuestro libro llamado la Biblia judeo-cristiana, porque esa Biblia nos documenta que hasta 400 años, siendo el libro de Malaquías la última voz que suena 400 años antes de que apareciera el Mesías. No, vuelvo y repito, no es que es la última voz profética, es que es la última voz documentada en la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Hay muchos otros libros escritos por profetas, pero que no formaron parte del canon bíblico. ¿Ves? Entonces, pero, ¿qué estoy tratando de decir? Que todas estas cosas se hablaron desde antes. Y si se hablaron desde antes, proféticamente significa que Dios sabía las situaciones que se iban a derivar en estos tiempos, que se iban a dar lugar en estos tiempos. Entonces tenemos que tener confianza de que si Dios lo habló, fue para que nosotros cultiváramos el corazón en fe, en esperanza, en justicia. Nunca vamos a aplaudir la injusticia. No podemos, no importa de quién venga, si de gente mala, de gente más o menos, o de gente buena, ¿ok? O de gente ultra buena. La injusticia es injusticia. Pero lo que tenemos que entender que el ser humano, si queriendo y atreviéndose a tratar de vivir una vida de calidad, comete fallas, pues cuánto más cuando hay guerras, cuánto más cuando está la sobrevivencia de por medio. Un pueblo que ha sido atacado al revés y al derecho por tanto tiempo, y vuelvo y repito, no se trata de justificar, estoy tratando de que entendamos que a través de las edades, a través de, mejor dicho, de los siglos, este pueblo ha trabajado mucho con presiones externas, asesinatos, casi exterminaciones, persecuciones, o sea, cosas horribles.
Y ahora que se puede defender, aún siendo el pulgarcito del viejo mundo, tal vez no el más pequeño, porque están otros países como Qatar, que son más pequeñitos, ¿verdad? Pero uno de los pulgarcitos del viejo mundo sigue siendo ahora visto como que es el gigante que realmente está tratando de controlar al mundo. Pero tenemos que tener un poquito de paciencia para ver cómo se va a desarrollar esto. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y está escrito. En los últimos tiempos, todas las naciones, en Zacarías, todas las naciones se van a volver en contra de Israel. Zacarías, 2500 años atrás, se escribió esto y se está cumpliendo. Para que tengan dirección, capítulo 12 de Zacarías, lo acabamos de estudiar. Hace 2 semanas atrás terminamos el libro de Zacarías, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que tenemos que entender en dónde estamos poniendo los pies, en qué parte del cielo nosotros estamos caminando. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, la enseñanza de hoy se trata de eso, que descubramos en qué nivel, en qué lugar del cielo estamos caminando. Acuérdense, nosotros estamos suspendidos en el cielo del firmamento. Vamos prácticamente alrededor del universo con todos los planetas, con nuestra estrella que es el Sol, y vamos alrededor de todo este vasto universo. Y bendito sea el Eterno, nunca chocando con nada. Se necesita sincronía, se necesita sincronización matemática y física, o sea, una física perfecta para que todas estas cosas trabajen muy bien. Es un universo que es tan vasto, tan grande y donde hay muchas cosas que están fuera de orden. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos colisión con todas estas cosas? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que estamos en el cielo, en una parte del cielo. Y hay diferentes niveles de cielo. La Biblia cristiana, Pablo nos habla del tercer cielo. Nos habla del tercer cielo, ¿ok? Y muchas personas piensan, porque había una teoría antigua acerca de 3 cielos. Había una creencia antigua, muy antigua, ¿ok?, de que se creía que había nada más 3 cielos. Pero después, allá por, no sé, creo que 300, 400 años antes de Yeshua, aparece este nuevo desarrollo de entendimiento de que hay 7 niveles de cielo. Entonces, cada uno ocupa un espacio, pero más que, por favor entiéndame, nadie ha podido ir y experimentar estos 7 niveles de cielo y regresar. Así es de que más que creer que nos llenemos de una fe que no podemos tal vez documentar, afirmar, quiero que entendamos que estos son niveles espirituales. Vamos a entenderlos desde el punto de vista espiritual. No físico, porque como les digo, no hay manera de afirmar con certeza de que esto es así. ¿Están conmigo? Díganme amén si están conmigo. Amén. Ok, entonces, pero que sí los podemos tratar de entender de un punto de vista espiritual. Porque el hombre está tratando de hacer sentido de cosas que no terminaba de comprender a plenitud en la antigüedad y empezaron a buscar de Dios. Y después todos estos estudios se empezaron a convertir en cosas esotéricas o místicas y empezaron a tomar, ¿verdad?, llegando a lo que hoy conocemos como Kabbalah. Yo no soy un experto en Kabbalah, jamás me he metido en estas cosas, yo simplemente estoy cumpliendo con dar una especie de entendimiento superficial, no para que ustedes vayan y busquen más del Kabbalah, porque no les estoy promoviendo eso. Tampoco estoy en contra de que si ustedes lo quieren estudiar. Simplemente lo que estoy diciendo es que damos esto no porque tenga experiencia, sea un experto, sino porque me hizo algo de sentido este nivel primario del entendimiento de los sabios. ¿Por qué? Porque pone un poquito de sentido a lo que a veces vemos en las Escrituras. ¿Estamos entendiendo? Esto es simplemente algo como primicia, o algo primero que quiero que lo miremos porque están en las Escrituras. ¿Okay? Entonces, ¿dónde estamos caminando? Si nosotros creemos la Biblia, la debemos de creer de pasta a pasta.
Pero si de repente queremos decir, no, pero es que esto está mal, porque estoy yo acá, que estoy allá, pero si Dios te lo anticipó, ¿por qué yo voy a venir en contra de la voluntad de Dios? Si Dios te lo está diciendo, es para advertirte que no pierdas fe. Porque ¿cómo sabemos que Dios está metido en esto? En lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo sabemos que Dios está metido en esto? ¿Ah? Porque lo habló específicamente y cuando concluye la escritura dice de que él va después a encargarse de defender a Israel y que va a venir él en contra de todas las naciones que le hicieron la guerra a Israel, que lo aturdieron. Entonces, de esa manera me doy cuenta que en el libro se especifica quién es el que va a ganar. Que es Dios, no es necesariamente el pueblo de Israel, no es necesariamente que pongamos que el hombre, un hombre de derecha, un hombre de izquierda o un hombre de en medio va a ganarle a otro personaje. No, estamos hablando que el que se va a meter en este asunto para resolverlo es Dios. ¿Ve? Entonces, ¿por qué entonces tenemos que poner fe en lo que dice la Biblia? Porque fue anticipado con tiempo para estos tiempos. Entonces, tenemos que creer a Dios, tenemos que creer a Dios. O si no queremos creerle a Dios, pues está bien. Pero no podemos tomar el libro y desechar lo que no nos gusta porque simplemente no va con nuestro criterio. No estoy diciendo, tienes que creer como yo creo. Yo no estoy diciendo eso tampoco. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de teología. Estoy hablando de la Biblia, lo que dice Dios. La fe nuestra está basada no en lo que yo creo. Hermano, vuélvame a ver acá. La fe nuestra no está basada en lo que creemos. Está basada en lo que dice el libro. Y entonces nosotros depositamos nuestra creencia, nuestra fe, nuestra confianza en lo que dice el libro, que fue escrito por los profetas, que fue escrito por muchos escritores inspirados por Dios, para que tengamos una guía, un camino, para que no perdamos, no nos sacamos ni izquierda ni derecha y entendamos cuál es la perfecta, santa y pura voluntad del Eterno. Entonces, por eso es importante que hoy entendamos qué es Vayikra. ¿Qué es Vayikra? Vayikra significa él y él llamó. O simplemente y llamó. ¿Quién llamó? Llamó Hashem a Moshe. Porque acuérdense de que ya terminaron la construcción del tabernáculo y ahora el Señor baja de la montaña y se posiciona la nube de gloria sobre el tabernáculo y nadie podía entrar ni salir, no podían entrar, mucho menos salir, si no podían entrar, ni el mismo Moisés podía entrar. Y se llena de temor Moshe. Algunos comentaristas dicen que se llena están entusiasmados porque, ¿verdad?, bajó la gloria del Señor. Y como yo digo siempre, y lo repito y me perdonan, pero es la manera como yo interpreto esto, es que el Señor está revisando todo. Es como cuando usted recibe su casa que le acaban de construir. Y usted entra y empieza a admirar todo lo que usted diseñó con el diseñador y se sentó y dijo, la quiero de color así, la quiero los paneles así, la quiero, ¿me entiende? Y usted está admirando lo bonito que le quedó su casa. Entonces, el Señor está pasando revista de todo lo que Él mandó hacer a Moshe y Moshe mandó hacer a todos los artesanos y a todos los arquitectos y entonces está esperando. Entonces, está con temor porque no quiere que Dios diga, no me gustó, obviamente. ¿Ok? Y entonces hay un proceso, no sabemos de cuánto tiempo, pero de repente el Señor llama. Y es acá cuando empieza el libro de Levíticos, cuando el Señor lo llama. Y obviamente no dice, me gustó, no le dice, pero obviamente que en ese momento, cuando Él empieza a decirle las cosas que Él quiere que haga el pueblo, a través del sacerdocio, pues Moshe entiende que Él está satisfecho. Es decir, no tenemos que leer tanto para intuir, derivar el entendimiento de que Hashem está satisfecho con lo que está recibiendo. Entonces, hoy, Vayikra y llamó, el subtítulo es, ¿sabes en qué nivel del cielo estás? ¿Sabes en qué nivel del cielo estás? Y acuérdense de que desde la antigüedad existen los niveles tanto del cielo. Algunos creían que habían 3, otros pensaban de que, verdad, que habían ahora 7, y también desde la antigüedad está lo que se llama los niveles del inframundo.
que es para abajo. ¿Ves? Entonces, hoy no vamos a entrar en muchos detalles, pero está, por ejemplo, el Seol, está, ¿verdad?, el lugar de espera, está el infierno, están diferentes maneras de pensar. ¿Okay? Pero hay diferentes niveles. Cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, tenemos que entender si estamos escalando o estamos descendiendo. Hay un nivel de superficie. Cuando te dicen tantos metros bajo el nivel del mar, significa que está bajo el nivel del mar. Cuando te dicen arriba del nivel del mar, es arriba del nivel del mar. Lo mismo en la superficie terrestre, lo mismo en el espacio. Las cosas tienen niveles. Entonces tenemos que entender, cuando estás obedeciendo a tu papá o a tu mamá como un hijo de dominio, cuando desobedeces, ¿estás en el nivel de obediencia o estás debajo del nivel de obediencia? Entonces, cuando creemos lo que nuestros padres, fíjense bien, los hijos crecen creyendo a los padres. Bueno sería que los padres de familia no le rompiéramos las promesas a los hijos para que ellos siempre creyeran en nosotros. Pero llega un momento donde el hijo se empieza o la hija se empiezan a desprender, empiezan a querer experimentar esa independencia que tiene que llegar, tiene que llegar. Tenemos que permitirle que haya una expansión de entendimiento sobre el mundo donde viven. Es decir, que se puedan pinchar el dedo con las espinas de una flor. Y eso me refiero al amor, que a veces llega, ¿ok? Pero les tenemos que dar caución, les tenemos que enseñar qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo no dejarse engañar, cómo cuidar el corazón. De la misma manera, la obediencia, ¿okay? O la desobediencia, en este caso, a la que me estoy refiriendo, empieza a suceder cuando el muchacho o la muchacha quieren expandir, quieren caminar, quieren extender, quieren experimentar. Entonces empiezan a probar, ¿verdad?, a empujar los límites, pero al mismo tiempo empiezan a no tener que dar tanto cuenta. Eso no es malo. No es malo que tu hijo o tu hija no te quieran dar cuenta ya, porque están creciendo y si ya son mayores de edad, ¿me entiendes? Es necesario que ellos crezcan. ¿Okay? Eso es lo que le digo, por ejemplo, a mi hijo menor, Héctor, ¿okay? Que es el más joven. Pero al mismo tiempo tenemos que dejarlos que expandan, que experimenten, que se tropiecen, que se martillen un dedo de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Por qué? Porque la experiencia marca seguridad en las enseñanzas que ustedes como padres le dan a los hijos. Si nosotros le ponemos el cushion, la almohadilla al hijo para que cada vez que tenga un tropezón caiga amortiguado, entonces lo que estamos es falseando su caminar y no lo estamos afirmando. Es necesario que permitamos que estas cosas tomen el proceso normal, porque Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que este mundo se mejore y se repare. No solo, sino a través de nuestras acciones, sea reparado. Nosotros no podemos esperar que el mundo se repare solo. Para eso nos puso Dios en este mundo y por eso varias veces lo he enseñado. El Señor dijo, a todo le dijo Tov, lo bendijo, pero al hombre no le dijo Tov. No le dio una bendición como tal, sino que simplemente lo introdujo. ¿Por qué? Porque se espera, dicen los sabios, que el ser humano vaya mejorándose, vaya creciendo, vaya expandiendo, vaya ensanchando su conocimiento y sabiduría para mejor saber reparar las grietas que se abren en este mundo. ¿Ok? De otra manera no aprendemos. Es importante entender eso. Entonces, nuevamente, Vayikra y llamó, ¿sabes en qué nivel del cielo estás? Empezamos por decir esto. Dios nos permitió acercarnos para que seamos co-trabajadores, co-arquitectos. Y esto empieza entonces a poner sentido lo que está hablando Rab Shaul, que es un judío de judíos y que entiende el Talmud, entiende las estructuras de su religión, entiende lo que ellos han creído y nos pone esa comparación que somos coarquitectos. ¿Coarquitectos de qué? ¿Del templo? No, coarquitectos del mundo. Porque se comparan, los sabios comparan la creación del universo, la creación del mundo en Bereshit con la creación del tabernáculo de reunión, del santuario. ¿Por qué?
Porque el santuario, teniendo la presencia de Dios en medio y sabiendo que el mundo está en caos, ¿ok? El comportamiento de hombres, las persecuciones, el odio, la maldad, la injusticia. Entonces Dios quiere habitar en medio de su pueblo para guiarlo, para que ellos se conviertan en esa nueva nación santa. Entonces quiere estar ahí en medio. Y les dice, quiero que sean co-arquitectos conmigo. Yo te doy el diseño y tú lo construyes. Entonces, al estar haciendo ahora esta casa y ahora le construyen la casa y ahora también desciende el Señor y se establece sobre el tabernáculo de reunión, ¿qué está sucediendo? Que nos está dando la oportunidad a través de su Torah que reparemos el mundo, que seamos reparadores del mundo, que empecemos a entender la sabiduría eterna de Hashem, del Eterno, ¿ok? Para que empecemos nosotros a mejorar la calidad de vida en este mundo. De esa manera es que se repara el mundo, que se injerten más justos y más justos y más justos en medio del caos. ¿Para qué? Para que inyectemos bondad y justicia. De otra manera, no va a cambiar. No podemos esperar bondad y justicia del mundo. No lo conocen, no la entienden, no conocen a Dios, no quieren dar cuentas a Dios. No lo conocen, no lo quieren conocer. Entonces, simplemente vamos familia a familia, persona a persona, una alma a la vez. Si vamos hacia adelante, Vayikra de la Torá se estudia Levíticos 1, del verso 1 hasta el 5:26, Profetas Isaías 43:21, 44:23, del 43:21 al 44:23 en Isaías, y del Pacto Renovado o Nuevo Testamento se estudia Mateo 5:23-30, y obviamente siempre hay otras. No necesariamente nos estructuramos, ¿verdad?, en referencia a las escrituras del Nuevo Testamento. Nada más lo que está ahí es una guía, pero agregamos otras. Estamos estudiando Vayikra, que viene siendo la porción número 24 desde que comenzamos el estudio de la Torá de este ciclo, de este año. Y obviamente Vayikra, que también se podría decir Levíticos, es la primera porción del libro de Levíticos que lleva su nombre. Algunos de los recursos que utilizamos para hacer los estudios, y aquí tenemos que Vayikra es la primera porción de Levíticos, tiene un total de 247, allá arriba, no sé, a veces se me olvida, hermano, me disculpan, yo soy tan distraído en esta página porque no entiendo por qué, pero son 247 de acuerdo a la línea azul que miren en la parte de abajo, en total de todos los mandamientos que están en el libro de Levíticos. ¿Ok? Y vamos hacia adelante a hacer la oración, hermanos, por favor, para honrar a aquel que nos ha otorgado de su santa Torah. Berechut et Adonai Habevogá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó, nos dio de su Torah. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Yo quiero que utilicemos esto como una guía, ¿ok? Para que entendamos de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Cómo se llama el subtítulo? ¿Cómo le pusimos de subtítulo? ¿En qué nivel del cielo estás? Segunda de Corintios 10:3-6. Antes de leer eso, esto es un decir muy común en el mundo cristiano, en el mundo mesiánico. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Usted sabe que literalmente no aparece así en la Biblia. No, o sea, literalmente de la traducción correcta no aparece así. En algunas traducciones se ha puesto así, pero no es lo que dice ese versículo. ¿Ok? Lo dice más extendidamente, pero se resume de esa manera. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Eso es un hecho, es una realidad.
no significa que vivamos en un mundo de fantasías, en un mundo fantástico en nuestra mente. No dice eso. Lo que está diciendo es que nos desarrollamos en un mundo carnal, en un mundo que no quiere conocer a Dios, que no quiere ser contable, no quiere dar cuentas a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no quiere moralidad, no quiere estructura, no quiere justicia, quiere todo gratis, suave, fácil, y si de vez en cuando tenemos que usar un poco de fuerza para adquirir lo que queremos, no importa la manera que utilicemos, tan pronto como logremos prosperidad y bienestar. Es decir, muchos dicen, en su manera de vivir, podemos utilizar violencia para justificar que quieren mejorar. Y eso no es así. Entonces, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Significa que, cuando decimos no pertenecemos al mundo, significa que nos recordemos. Que nos recordemos a nosotros mismos que no podemos comportarnos de esa manera. Porque eso sería negar nuestra fe. Sería negar que Dios ha hecho el sacrificio tal vez la palabra que Dios haga un sacrificio no se mira de esa manera porque todo el mundo dice que Dios es Dios, Dios puede. No. Enviar a su Hijo a este mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna es en sí uno de los eventos de caridad, de gracia, de misericordia más grande. Otorgarle misericordia a aquellas personas que no merecen, que no la merecen, darle gracia a un culpable, sin saber si te va a responder de la misma manera o en una forma recíproca, que le estás dando gracia, que se vaya a volver agraciado hacia ti, que te corresponda con ese mismo nivel de apreciación. Eso es en sí un nivel de sacrificio y un nivel de riesgo. Pero Dios, que sabe todas las cosas, sabe de que dentro de ese amor perdurable, muchos vamos a llegar a entender, como lo hemos llegado a entender, que merece ser reconocido. Y que en ese reconocimiento de que Dios merece ser reconocido por su amabilidad, por su amor, empezamos a sentir la necesidad, el deseo, la sinceridad de regresar a Él con ese mismo corazón de agradecimiento. Entonces, mire, 2 Corintios 10, 3, 6 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos la guerra de una manera mundana. Aunque vivimos en el mundo, no libramos la guerra de una manera mundana. Porque las armas que usamos para librar la guerra no son mundanas, no son carnales. Al contrario, tienen el poder de Dios para destruir fortalezas. Al contrario, tienen el poder de Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ve? La altivez del ser humano son fortalezas. Las altiveces del ser humano son fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué significa el conocimiento de Dios? No se refiere al conocimiento que sí conocen que hay un Dios. No es que reconocen que hay un Dios. No, que van en contra de lo que dice Dios, que es su Torah, que quiere justicia, paz, armonía, respeto, amor, orden, ley, estructura, respeto a los padres, respeto a las autoridades. Eso es lo que quiere Dios. ¿Okay? Entonces, toda persona que no quiere dar cuenta, no quiere comportarse de acuerdo a ese patrón, a ese modo de vida, se levanta en anarquía y quiere hacer simplemente su carnalidad. Carnalidad significa todo lo que el hombre hace que se opone a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Díganme amén si me entienden. Amén. Entonces, y derribamos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Qué significa? Todo pensamiento, hermano. ¿En dónde se dan las tentaciones? Es en el pensamiento. Usted procesa las tentaciones en el pensamiento. Digamos, el ojo mirón mira a una mujer hermosa, sea casada,
sea soltera, pero el ojo virón y que se deleita en lo prohibido, empieza a dejar ir el ojo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero se procesa acá. Entonces, por eso es una altivez, es un pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento. Cuando un pensamiento de esa manera viene, uno dice, yo ato ese pensamiento, yo recojo ese pensamiento y lo echo fuera. Ese no soy yo ahora. En un tiempo fue así, ahora yo no soy así, yo soy un hijo de Dios. Cuando uno echa hacia afuera ese pensamiento y lo reemplaza con el pensamiento de Dios, ¿ok? Yo soy un hombre leal a Dios, un hombre leal a mi esposa, un hombre leal a mis propias convicciones, empezando por tus propias convicciones. No podemos decir que creemos a Dios inmediatamente a la vuelta de la esquina, empezar a no ser leal a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los pensamientos se tienen que injertarlos. Nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? No es proyectar, tienes que programar, gracias, programar la mente de esa manera, quitando lo que está haciendo de tropiezo e injertando la voluntad de Dios. Y al repetir eso continuamente, logramos evadir todo tropiezo, todo tropezadero, toda piedra que te sirve de caída. Entonces dice, y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mesías. Lo hacemos. No es que Dios lo va a hacer. Ay, Señor, quítame este deseo. No. Dios te va a ayudar a quitar el deseo, pero tienes que hacerlo tú, ¿okay? Que obedezca al Mesías tu pensamiento. Es ahí donde está la clave. Y cuando ustedes hayan llegado a ser completamente obedientes, hermano, no dice, fíjense bien, no dice perfectamente obedientes. No dice eso. Dice completamente obediente significa que has librado la buena batalla de tu fe, que has contendido contra lo que viene en oposición tuya, que has contendido contra el tentador, que has contendido contra aquel que te quiere hacer tropezar, que has contendido con esos deseos que están metidos debajo de tu piel, que son iniquidades. Iniquidades es lo que está todavía en la carne y que se niega a querer salir de nosotros. Entonces tenemos que echarlo hacia afuera. ¿Me está entendiendo? Porque la iniquidad es el pecado que está retenido, ahí atascado, pero pecado es cuando se lleva a cabo. ¿Están entendiendo? La iniquidad es lo que está todavía atrapado en tu carne, pero cuando se manifiesta ya al exterior, ya cometiste la falta, es pecado. La iniquidad es cuando todavía no se ha cometido el pecado. Y cuando ustedes hayan llegado a ser completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. ¡Wow! Bien fuerte esta versión. Porque dice, cuando ustedes han llegado a ser completamente obedientes, hermano, ser completamente obediente no necesariamente significa ser perfectamente obediente. Porque hay veces que van a venir dudas. Y si vienen dudas, no es perfección. A veces usted va a venir y va a querer contender contra el buen mandamiento. Entonces eso no es perfección. Pero cuando dice completamente obediente, es que usted ya ha puesto la batalla. Es decir, que usted no se ha encontrado como un soldado que lleva el rifle, que lleva toda la carga de munición, pero que se sienta a la hora que están sonando las balas. ¿Ve? Entonces, eso no es ser completamente obediente. Completamente obediente es que usted ponga en acción todo el pertrecho para luchar, contender contra aquel que está atacando. Por lo tanto, eso es ser completamente obediente, que usted demuestra que quiere obedecer en acción. Porque de esa manera es que cambia su realidad. Si usted no se acciona, está en inercia. Y la inercia no lo lleva a nada. Se queda exactamente lo mismo. No puede transformar nada, no puede cambiar nada. Entonces estaremos, una vez que lleguemos a esa obediencia, que demostramos con acciones, con actitudes, con pensamientos, que estamos haciendo nuestra batalla, pues Dios va a entrar en el asunto porque te mira que estás siendo diligente y no estás siendo negligente. Entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. Fíjense lo que dice en 1 de Juan del 2:15 al 17. 1 de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo
ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, Señor, es que yo quiero obedecerte, pero es que a mí me gusta tal cosa. Y justifica, ¿verdad?, la falta, el deseo, la tentación que usted tenga. Mira, la mayor parte de la gente piensa que el pecado es nada más pecar sexualmente. La mayor parte de la gente piensa eso. Hay muchos pecados. Mire, la idolatría hoy en día se puede convertir, no es tener a un monigote hecho de yeso, hecho de hueso, hecho de madera, hecho de lo que sea. No es eso. Idolatría se puede convertir en algo físico que uno siente atracción y es obsesionado con eso. Riqueza, una casa, lo que sea. No es malo tener casa, pero cuando te quita la paz al punto de que te olvidas de lo que es justicia, de lo que es verdad, de lo que es Dios, entonces estás mal porque estás suplantando la presencia de Dios con algo físico que te está quitando la tranquilidad. Entonces Dios tal vez no vas a lograrlo. Y si lo logras, lo vas a desechar, lo vas a echar a perder. Porque son las bendiciones de Hashem las que no traen tristezas con ellas. Porque todas las cosas del mundo, dice el verso 16, los deseos, ¿se da cuenta? Los deseos. Es que yo deseo tener una casa linda, preciosa. Yo deseo tener el mejor carro. Yo deseo tener esto. Yo deseo lo otro. Yo deseo que... Pero no estás dando calidad de vida a tu familia porque estás más enfocada o enfocado en hacer aquello. Entonces dice, porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, el hombre de antes, la mujer de antes de conocer a Yeshua, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida. Es que yo quiero que nadie tenga que decir nada a mí porque yo voy a ser el mejor, yo lo voy a dar lo mejor, yo puedo hacerlo mejor, yo quiero que todo el mundo sepa que yo puedo. Pretensión de vida. No provienen del Padre, sino del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está viciado con eso. Mírame, enséñame. Las pretensiones, hoy en día lo que nos vende la televisión, especialmente todos los días, artistas, prestigio, carros, fama, todas esas cosas se te meten por los ojos y el mundo está pasando. La cuestión es que el hombre y la mujer espiritual debe de darse cuenta que el mundo está pasando. No le estoy diciendo que el mundo se está terminando. Cuando esta terminología o esta frase dice el mundo está pasando, se refiere a que tu vida está pasando. Desde el momento que nacemos, nuestra vida está diseñada para esto. Nacemos, crecemos, maduramos, nos reproducimos, morimos. ¿Estamos entendiendo? Desde el momento que nacemos, los días empiezan en retrospectiva, a contarse de menos. No lo vemos así, no estoy siendo negativo, pero es la verdad. Entonces, el mundo está pasando. Tenemos que entonces cultivar nuestra existencia de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos un encuentro. Al término de ese camino, tenemos un encuentro importante. Y ese es el encuentro con Dios. Entonces dice, y el mundo está pasando junto con sus deseos. Pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, con estos dos escrituras, quiero que nos enfoquemos a lo que vamos. ¿En qué parte o nivel del cielo estamos parados en este momento? Vuelvo y repito, yo no estoy hablando de perfección. Yo no estoy diciendo que usted sea, como dicen en inglés, goody two shoes, que usted sea la persona de los zapatitos perfectos. No. ¿En qué parte del cielo estamos parados? ¿En qué parte de tu fe? Porque el que cree en Dios tiene que creer que Él existe. Y si yo creo que Dios existe, tengo que creer que su palabra es su voluntad. Su palabra, si él existe y Él nos dio su palabra, entonces su palabra es su voluntad, es su pensamiento, son sus deseos para con mi vida. Es la sabiduría eterna que Él quiere que yo la masterice para que mi calidad de vida mejore, para que yo me asegure de alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿en qué parte o nivel de ese cielo estoy yo? Tu fe es tu cielo. Tu fe es tu cielo. Tu fe es tu cielo. Si tú no tienes fe,
se te desbarata el mundo, se te desbarata el fundamento donde estás construyendo todo lo que tú dices que estás construyendo. El cielo a que nos estamos refiriendo entonces son los niveles de tu fe. ¿Dónde estás parado en esos niveles de tu fe? ¿Para dónde vamos? ¿Con qué nos estamos sosteniendo? ¿Cómo podemos nosotros tratar de levantar? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Usted cuando camina por la calle, usted puede caminar así como estamos vestidos. Cuando usted sube a una montaña, usted sabe que inmediatamente se tiene que poner un suéter. No importa que estemos en verano. Porque entre más alta la montaña, si son de más de 5.000 pies de altura, 5.000 pies de altura, usted sabe que ahí arriba está más fresco. Es más, usted pesa menos. Y el aire, el oxígeno, es más difícil de respirarlo. La gente piensa que es el cansancio cuando van subiendo. No, es que es más fino el aire, por lo tanto, cuesta respirarlo. Entonces, si son 7.000 pies de altura, es más difícil, es más frío. Y así sucesivamente. Hay lugares en el mundo, y esto usted lo puede comprobar, usted no me tiene que creer a mí, que están en verano, pero que son montañas altas, y usted mira que hay nieve encima de esa montaña. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, ¿en qué parte o nivel del cielo estamos parados? Cuando usted va más arriba, tiene que ponerse más protección. Y si usted sale, en el caso de los astronautas, usted ya sabe que no puede andar como los seres humanos andamos acá. Tiene que usar un traje especial. Pues así son los niveles de la fe. Usted no puede operar en un nivel de fe que nunca, usted jamás se ha puesto ese camisón a ese nivel de fe. No podemos pretender caminar, como un ejemplo siempre, como una vez me lo puso uno de mis pastores al principio de mi fe. Si nunca has dado en fe $5, ¿cómo pretendes dar 200 en fe? No puedes. Tienes que graduarte poco a poco. Entonces, no podemos pretender caminar en una fe que está mucho más adelante, mucho más grande del nivel de fe que hemos ejercitado. Entonces, ¿en qué parte del cielo estamos parados? Tenemos que caminar en fe. Queremos tener efectividad en todo lo que hacemos. Queremos la mano de Dios puesta sobre nosotros. Queremos la garantía de Dios. La podemos tener. Pero conlleva manejarnos a ese nivel con Dios. No es imposible. La gente ha hecho esto de vivir la vida de fe mucho más difícil. La han encuadernado con muchos cuadritos. Pero cerca de ti está la palabra en tu boca. Está cerca de tu lengua. Lo que tenemos es pronunciarla. ¿Cuántas veces nosotros en un momento de dificultad de fe, en dificultad de tentación, nos empezamos a repetir la palabra? Ese es el ejercicio que debemos nosotros masterizar. Repetirnos la palabra para recordarnos que tenemos que hacerlo. Que tenemos que ir en la voluntad de Dios. De esa manera nos animamos. Cuando un compañero suyo, un compañero de trabajo, su esposo, viene del trabajo y le dice, su esposa viene del trabajo y le dice, ¿vieras qué problema que tuve hoy en el trabajo? Así, ya desempaca toda esa pesadez que trae. ¿Y qué le decimos nosotros? No, pero ten paciencia, mira que Dios acá, empezamos a animar a la persona. No le empezamos a caer encima, no, pero es que es tu culpa, que hiciste mal, que esto, que lo otro. No le echamos tierra, tratamos de animarlo. Pues la fe es lo mismo. Pero la fe no puede esperar que otro te venga a animar. Tienes que empezar por reparar tu pared tú mismo, vos mismo, usted misma. Se tiene que empezar a reparar. Cuando usted encuentre que no tiene suficiente gas para repararse, le pide a otra persona que se una en oración. Le llama a su líder espiritual para que se una con usted en oración, que lo anime. Usted necesita escuchar, alimentar el oído con palabras de fe. ¿Okay? Para que el estómago espiritual, que es su alma, reciba ese nutriente, ese maná del cielo que es la palabra de Dios. Entonces ahora, vamos a Levíticos entonces para que entendamos que Dios lo que quiere con las ofrendas es que nos acerquemos. Las ofrendas nuestras, dice, creo que es el proverbio, sí, ahorita se me va, simplemente se me vino, que un regalo abre las puertas entre los reyes.
Un obsequio abre puertas ante los reyes. Pues cuánto más cuando usted trae una ofrenda. Y vamos a hacer la salvedad de antemano. Hoy en día no hay un templo. No traemos ofrendas de animales. Estamos estudiando la Torá. ¿Ok? Pero no hay ofrendas porque no hay templo. Pero nuestras ofrendas son ahora nuestras acciones de oración, de presentar nuestras peticiones con alabanzas, dando gracias, con nuestras acciones de bondad y justicia. Esas son nuestras ofrendas hacia Dios. De eso es que se agrada a Dios. Porque como no hay templos, pues se tuvo que hacer una recapitulación de cómo nosotros vamos ahora a aproximar al Señor. Y a través de Yeshua, que muchos equivocadamente creen que vino a echar todo el sistema de ofrenda para afuera, es al revés. Y lo vamos a ver ahorita. Dice Levítico 1, del 1 al 17, llamó Hashem a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Adonai, podrá hacerla de ganado vacuno y ovejuno. Son los únicos dos tipos de animales, vacuno u ovejuno. Si una ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Hashem. No vamos a entrar en los detalles de todo esto porque ya hay un estudio acerca de esto. Hay como 2 estudios sobre esto en los años pasados. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Fíjense bien, se trae una ofrenda para que le sirva de expiación. Pero lo presenta ¿a quién? Al Eterno. ¿Ok? De el tipo de ganado que el Eterno diseña. Por lo tanto, no queda opción mía como de qué tipo de animal voy a traer. Esto es lo que va a servir como expiación para que sea aceptado por Hashem. Aceptado, fíjense bien que no dice perdonado, no dice algunos dicen expiado, pero ¿qué significa eso? Que se puede acercar, que ahora tiene relación, se ha ¿cómo se dice? Restituido o se ha reedificado la relación con Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será acepto como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Adonai. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre. Es decir, ellos son los que manipulan todas estas cosas y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Desollará después el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los hijos de Aarón, aquí está dando todo, qué responsabilidad tiene cada quien. La persona lleva la ofrenda. Los sacerdotes son los que tienen que hacer todas estas funciones. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes acomodarán las piezas, las cabezas y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Nuevamente, el ofrendante lo único que tiene que hacer para recibir expiación es traer con un corazón entendido y deseoso de restablecer su relación con Dios, la ofrenda. Lo demás lo hace todo el cuerpo sacerdotal. La quejuná. Eso lo van a hacer el sacerdocio. ¿Ve? Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas de la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Mira, recuerden, ese fuego fue encendido por la presencia de Hashem. Va a ser encendido por la presencia de Hashem. Por lo tanto, el fuego representa la aceptación de Dios, la presencia de Dios, el fuego de Dios, que no solamente sirve para quemar, sino para purificar. ¿Okay? Quemar la ofrenda, ¿verdad? Porque ese es el proceso de cómo esa ofrenda sube. Y cuando hablo de sube, no se habla nada más de que se combustiona y sube el olor agradable, que verdad, pero me estoy refiriendo que sube es una transformación. Por favor, póngame atención. Si algo hoy, por favor, no se trata simplemente que se consuma la carne, que se queme y que huela sabroso y que suba el olor. No, se trata de la transformación que hay de un cuerpo a un nivel espiritual, digamos, a un nivel gaseoso, a un nivel, ¿verdad? Hay una combustión.
todos esos aceites, ese líquido, agua, sangre, todo se combustiona y hay una, ¿cómo es la palabra? No es combustión, pero tampoco es condensación, es lo contrario. Cuando el calor va consumiendo el agua, evaporación, ¿okay? Se evapora. Entonces hay una transformación de algo físico a algo gaseoso. ¿Estamos entendiendo? Que eso es lo que representa que cuando nosotros nos presentamos como un vivo sacrificio a Dios, haciendo su voluntad. ¿Por qué es un sacrificio? Porque la carne se opone, pero el espíritu está dispuesto. Entonces es un sacrificio para el ser humano que quiere servir a Dios, doblegar esa tendencia, ese ímpetu carnal. Y entonces en ese proceso estamos convirtiendo nosotros nuestra carnalidad en algo gaseoso que sube en una manera agradable a Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que sirven las ofrendas para graficarnos, para proyectarnos este entendimiento que lo que Dios quiere es recibir la esencia de tu espíritu. ¿Y cómo? En la obediencia, en que venzas tu naturaleza humana que tiende a empujarte hacia el otro lado, lejos de Dios. Dice 9, Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Hermano, la persona que hemos estado estudiando el carácter sacerdotal en las últimas parashas, la persona que tiene una acción por dentro, un corazón de sacerdote, de entrega, de obediencia, de excelencia para Hashem. Vuelvo y repito, no estamos hablando de una perfección completa, ¿me entiende? Que usted nunca va a fallar. No, estamos hablando de la intención, tu kavaná, tu inclinación a hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Esa persona está dispuesta a quemarlo todo para agradar a Dios. Está dispuesta a sacrificar cosas que esa persona dice, bueno, yo puedo dejar de hacer esto para la gloria de Dios. Esa persona encuentra facilidad en servir a Dios en todo. Está dispuesto para todo y en todo momento. Es un holocausto. Es eso. Dios quiere nuestros holocaustos de corazón. Ofrenda quemada de olor grato para Hashem. En otras palabras, Dios desea que estemos oliendo a Mesías. Mesías no se echó para atrás en nada. El Mesías Yeshua no se arrepintió. Siempre fue hacia adelante. Siempre estuvo dispuesto a poner la cara por el reino de Dios y su justicia. Siempre. Dice, si su ofrenda, para el holocausto es del rebaño de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. ¿Sabe lo más precioso para el Señor es? Que cuando usted ofrezca algo, lo ofrezca de un 100%, sin dudas. Sin pensar, ay, pero es que estoy ofreciendo, voy a hacer esto, tal vez no debería haberme comprometido. Ahí está dudando. ¿Está entendiendo? Entonces ya no es perfecto. Es una ofrenda, pero no lo está trayendo, es como traer un animalito con defecto. Porque estamos dudando, estamos quejándonos, entonces ya no es una ofrenda perfecta. Lo vas a ofrecer, pero si estás haciendo una ofrenda imperfecta a ese nivel, con dudas, a regañadientes, entonces lo que vas a recibir va a ser también a medias. No sé si me entiende. Lo que siembras cosecha. Una semilla perfecta va a darte un árbol de frutos perfectos. Una semilla enfermiza te va a traer un árbol de frutas enfermizo. Lo que sembramos cosechamos. Dice, lo degollará al lado norte del altar. Yo quiero que ustedes se den cuenta acá que dice que ¿dónde lo va a degollar? Al lado norte del altar. Delante de Hashem y los hijos de Aarón, los sacerdotes rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. En el lado norte del altar. Bien interesante que es específico. Acuérdense que el este y el oeste era la manera de orientación en el mundo antiguo. No era como hoy en día que decimos norte, sur, este, oeste. Antes los mapas eran este, oeste, norte, sur. Era al revés, los puntos de referencia eran diferentes. Esto vino después de que el sistema greco-romano tomó su realce por todo el mundo, ¿verdad?
su influencia bien poderosa, pero en la antigüedad era el este al oeste, el norte al sur. O sea, primero el punto de referencia era el este o el oriente. Entonces, pero aquí en el lado norte, ¿y por qué tengo que hacer esa observación? Porque hay algo que vamos a estar viendo más adelante. Voy a saltarme esto, vamos a parar, creo que ustedes tienen la idea de lo que significan las ofrendas realmente. No es que Dios se complace, lo dicen los profetas, lo dicen los salmos. Dios no se complace en animales muertos y sacrificados. Eso es un sistema establecido para que la gente entienda, para que el pueblo entienda por qué ha de morir un inocente por tu falta. Es para traernos conciencia, es para traernos que si queremos evitar eso, nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestro camino para que otros no paguen las consecuencias de nuestra carencia, de nuestra falta, de nuestra injusticia, de nuestra maldad. ¿Ok? Entonces ahora, Vayikra. En el Sefer, tengo un poquito de historia para que entendamos, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, aquí lo hice resumido. El libro de sacerdocio o el Sefer de sacerdocio que nos enseña las instrucciones, los protocolos, las leyes, estatutos, preceptos, juicios y ordenanzas en referencia al santuario del templo. Es decir, cómo te debes de comportar en presencia del Eterno. Las interacciones entre el sacerdocio y el pueblo. Las estructuras de los diferentes servicios y fiestas solemnes y cómo el pueblo puede lograr la expiación y alcanzar pureza ritual para estar en presencia del Eterno. Es verdad, es el libro más complicado, pero ¿sabe que es el primer libro que le van a leer a los jovencitos que van o sea, todo joven judío, el primer libro que empiezan a estudiar desde muy pequeño es Vayikra, Levíticos. Por eso mismo, para el tiempo que ellos lleguen a su bar mitzvah o bat mitzvah para las niñas, ya lo tienen masterizado. En verdad es el libro más complicado y meticuloso de todas las Santas Escrituras, pero aún muchos hoy en día reclaman entender que somos una nación santa de sacerdotes. Es irónicamente el libro menos leído, desechado e ignorado de todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque es muy complicado, no lo entiendo. Además, ya pasó de moda. Ya Yeshua lo hizo al lado. Eso no es cierto. Es al contrario. Es al contrario. Levítico o Vayikra es equivalente a luz, porque es a través de la Torah y la instrucción incluida en este libro que logramos entender cuál es la santa, pura y perfecta voluntad de Abba. ¿Qué es lo que quiere papá? Es la instrucción. Y cómo es que él desea que obedezcamos, le satisfagamos y le agrademos. En la cuenta de la creación, en Génesis, la luz está escrita 5 veces, fíjense bien. 5 veces aparece el mencionado la luz en los 7 días de la creación. Y esto corresponde a los 5 libros de Moshe o la Torah, como dicen los sabios. Dios dijo que sea la luz en Génesis 1:3. Esto corresponde o concuerda con Bereshit Génesis, cuando Hashem se ocupó de crear al mundo. Y después dice, y fue la luz, corresponde o conecta con el libro de Shemot, porque su pueblo salió de la oscuridad a la luz, es decir, de la esclavitud a la luz. Y Dios vio que la luz era buena, corresponde al libro de Vayikra, Levíticos, el cual está lleno de muchas leyes. ¿Por qué? Porque la ley te estructura y te cuida tu pie de no tropezar y caer en la fosa del encarcelamiento, en la fosa del infierno. Y Dios separó la luz de las tinieblas, corresponde al libro de Bamidbar o Números, porque Hashem hace separación de los que salieron de Egipto, de los que habrían de llegar a la buena tierra. ¿Okay? No todos los que salieron de Egipto llegaron a la buena tierra. Muchos quedaron en el camino por desobedientes. Es decir, no querían salir de la oscuridad. No quisieron abrazar la luz y obedecer. Dios llamó a la luz fuera. Dice, Dios llamó a la luz fuera, separándola de las tinieblas, es decir, la sacó fuera de las tinieblas y la asignó al día. Esto corresponde al libro de Devarim, Deuteronomio, que también está lleno de recuento de la Torah y de la experiencia del pueblo. Es a través de experimentar la palabra de Dios, la Torah de Dios, que la pongas por obra, que te das cuenta si verdaderamente trabaja o no trabaja. Pero de que la rechaces,
sin ponerla en experiencia o por obra, no te vas a dar cuenta. Es lo que le pasa a los jóvenes cuando el papá le dice, no hagas tal cosa, mira porque esto lo desobedece. Y lo hace y se da cuenta que tenía razón papá. Pero a veces por la misma mala crianza y rebeldía de la juventud, los jóvenes no les gusta aceptar eso. Hasta ya cuando cumplen 40 años, le dicen por primera vez a sus padres, papá, tenías razón. O cuando se mueren los viejos dicen, verdaderamente mi papá era un hombre sabio. ¿Ves? Porque así es. Y esto fue tomado del Humash Gutnick. ¿En qué parte o nivel del cielo estamos parados entonces? ¿En qué parte? ¿En qué parte está nuestra fe? ¿En qué tipo de nivel de fe estamos caminando? Mire, vaya claro. ¿Para qué son los carbonot? ¿Para qué son las ofrendas quemadas? Son para acercarnos a Dios. Es decir, es necesario un sacrificio para entrar ante la presencia. Un regalo abre las puertas. Pero sacrificio no implica que todo y siempre debe de ser o requiere sangre. Eso ya lo hemos aprendido. Porque están las ofrendas de grano, las ofrendas, ¿verdad?, de cereal, como se les llama. Eso no eran ofrendas de sangre. Y le daban a la persona un nivel de si alguien me puede conectar, que se me está bajando la batería, por favor, se lo agradezco. Gracias. Porque ya lo hemos aprendido, que la persona adquiría expiación también. O sea, que eso de que solamente con sangre, a veces se saca fuera del contexto ese, que solamente con sangre hay perdón de pecado. Yo creo que es tal vez la manera como fue fraseada la expresión es un poco, tiende a confundir. Por esto, Vallecra nos da la lista de las ofrendas quemadas que deben de ser ofrecidas y que fueron instruidas por Hashem. Estas ofrendas son las siguientes. Fíjense bien, ofrenda quemada es una. La ofrenda de granos, cereal o pan. Ofrenda de bienestar o paz. Ofrenda para el pecado. Ofrenda por restitución. ¿Okay? Entonces, la Torah nos indica, lo voy a repetir porque no quiero ir demasiado rápido. Ofrenda quemada es una ofrenda que acerca, hermanos. Ofrenda de granos o cereal o de pan es la misma. Ofrenda de bienestar o paz. Ofrenda por el pecado, que es el hatat, ¿verdad? Ofrenda por restitución. Cuando una persona le ha faltado a alguien, ha tomado algo que no debía, inclusive tenía consagrado algo para el templo y lo terminó usando, entonces ahora tiene que hacer una restitución, que usualmente es pagar un 20% de lo que había apartado. ¿Okay? Entonces, la Torah nos indica cuál es el punto de la ofrenda, cuál es la razón de la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué se necesita? Y si hay un énfasis en el sistema de los sacrificios. Es decir, qué cosas hay que observar acerca de ello. Para que se active lo que estamos procurando reactivar en referencia a la relación con Dios. La palabra de la ofrenda es corbán. Y a veces miramos que cuando usted escucha la palabra corbanot, son ofrendas, entonces en general. Corbán es una, corbanot son varias. Pero usualmente implica una ofrenda que se tiene que quemar. Gracias, viejo. Dice, ¿qué significa en su forma de entendimiento? Dice, corbán, ¿qué significa en su forma de entendimiento? La palabra de la ofrenda es corbán, ¿qué significa en su forma de entendimiento? ¿A qué me estoy refiriendo a eso? Creo que ahí medio trabalengüe esto, pero es prácticamente, tenemos que entender qué es lo que implica la palabra corbán. Entonces ahora tenemos ofrendas, entonces son, en resumidas cuentas, un método para acercarnos y para ascender, que es lo que les decía anteriormente. Traemos nuestra ofrenda, que hoy en día es oración, plegarias, acciones de bondad, de gracia, de justicia, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestras entregas, nuestra devoción hacia Dios, nuestra observación a sus leyes, todo eso es parte de nuestras ofrendas, ¿ok? Hacia el Eterno, y Él se agrada de vernos en función. ¿Ve? ¿Para qué? Para que nuestra espiritualidad suba como un olor agradable. Entonces, actualmente sin templo, nuestra oración, palabras, acciones, actitudes, bondad y justicia son ofrendas. Ahora, tomando ese contexto, entonces vamos a entender el contexto de ofrenda. A un nivel lo vamos a tratar de entender
a un nivel como cuando estudiamos la Torah, que hay 4 niveles. El sencillo, el que tiene un poquito de más indagación, el que conecta muchos puntos, digamos, con academia, con geografía, con historia. Es decir, es un estudio más profundo, ¿verdad? Contextual. Y después está el Sod, que significa revelación o llegando a lo misterio, a lo que está oculto. Entonces, en el Pashat, en un nivel Pashat, es una ofrenda, un regalo, un requisito, es lo normal, el primer plano. Una ofrenda, hay que llevar una ofrenda. Ese es el primer plano de entendimiento. El revés es una ofrenda específica, entender la especificidad. ¿Para qué es que estoy trayendo una ofrenda? ¿Okay? El Darash es una ofrenda quemada. Entendemos que una ofrenda quemada es una ofrenda que estás elevando. Tiene que ser observada con mucha atención, porque estás tratando de elevarte, de que sea levantada al Señor. Es una ofrenda quemada. Y el Sod, al nivel de Sod, es una ofrenda que nos acerca, obviamente también, pero entramos a la presencia. Porque en la presencia de Dios es que recibimos revelación, entendimiento. Todo lo que está oscuro, todo lo que no entendemos, empezamos a entenderlo, empezamos a hacer las conexiones. Entonces, ese es a nivel de entendimiento. ¿Okay? Ahora, en los otros niveles, como ya lo hemos hablado anteriormente, una ofrenda quemada, una ofrenda de cereal de pan, una ofrenda de paz, una ofrenda contra el pecado, es decir, tener expiación. Y una ofrenda de restitución es cuando usted está haciendo una reparación. Ahora, vamos un poquito más. Yo espero que estén disfrutando de esta enseñanza, porque es una enseñanza, no es una enseñanza con mensaje, pero es más que todo una enseñanza. Adonai llama a Moshe al tabernáculo de reunión y le manifiesta las leyes del Corbanot, ofrendas o sacrificios de animales, de vegetales, presentadas o traídas al santuario para ser sometidas en el altar de fuego. Los Corbanot, ofrendas que hacen, nos acercan. Hermano, cada vez que usted levanta las manos al Eterno en una oración, lo alaba, usted se está acercando. Amén. Pero siempre recuerde, vengo a tu presencia en el nombre de quién? De aquel que ha intercedido por usted. Es en el nombre de aquel que es su intercesor, que es su Señor inmediato, su Mashiach. Y entonces, Él nos acerca. Dice, vamos a estudiarlo un poquito. Las ofrendas o sacrificios de Corbanot incluyen la ofrenda de elevación, que es la olá. Olá se llama, que es totalmente incinerada, quemada para Elohim en el fuego del altar. La siguiente nivel, acuérdense que son 5 diferentes ofrendas. 5 diferentes tipos de ofrendas vegetales. Dentro de las vegetales hay 5 diferentes. Está lo que se llama minjá. Hay 5 diferentes de minjá, preparadas con harina fina, flor de harina, aceite de oliva y olíbano, gomorresina obtenida del abrótano o de las plantas de la misma especie o familia, que al quemarla despiden un olor muy agradable, especie usada en el incienso también. El abrótano es una planta herbácea de tallos tiernos, muy finas y blanquecinas, y flores en cabezuelas de color amarillo aromático y medicinal. Se utiliza para infusión antiespasmódica, es un efectivo vermífugo que combate las lombrices intestinales. Fíjense, todo eso se utiliza. ¿Por qué Dios lo manda a hacer? Porque muchos piensan de que es el olor y el mismo hecho que representan cosas que purifican, ¿okay?, al cuerpo humano. Es como para conectarnos con los niveles de purificación. La ofrenda de paz o shelamim, una vez sacrificado el animal, su carne era compartida a manera de una mesa donde todos los invitados toman una porción. Ciertas partes eran quemadas en el altar ofrecidas a Hashem. También la persona que presentaba la ofrenda, tomaba una porción y comía de su carne, preparada en las cocinas del santuario. De igual manera, otras porciones del sacrificio eran entregadas a los cohanim y sacerdotes. De esta manera era una comida, como quien dice, una comida de pacto, donde Dios recibe su parte, el sacerdocio recibe una parte y el que trae la ofrenda recibe otra. Los diferentes tipos de ofrendas, aleluya.
Los diferentes tipos de ofrendas de pecado. Aleluya, santo es el Señor. Se me olvidó pagar el asunto este. Los diferentes tipos de ofrendas de pecado o hatat, traídas para expiar por transgresiones cometidas erróneamente. Acuérdense que en la antigüedad, en el templo, no había ninguna. Si usted cometió un pecado porque usted le dio la gana y quería seguir cometiendo el pecado, no había perdón para eso. Por lo tanto, traer ofrendas de a ese nivel no iba a recibir perdón. Entonces, eran por pecados cometidos erróneamente, por contingencia, por haber tal vez resbalado, pero no habiendo premeditado eso. Por el sumo sacerdote era manifestada o manipulada la sangre, la comunidad entera, el rey o un judío ordinario. Es decir, este mismo aplicaba para el sumo sacerdote, la comunidad entera, el rey o cualquier judío ordinario. ¿Okay? Y finalmente la ofrenda de culpa o asham traída por una persona que obtuvo beneficio de la propiedad del santuario. Es decir, utilizó algo que le pertenecía al santuario, tiene que pagar una restitución o es una ofrenda de culpa. O por quien tiene duda de si transgredió una prohibición divina o por quien traicionó a Dios a través de jurar en falso para defraudar a alguien. Todas estas cumplen estas diferentes formas de ofrendas. ¿Okay? Ahora, ¿por qué estamos explicando todo esto? Porque necesitamos entender que hay un proceso, porque tenemos que desglosarlo para que entendamos que Yeshua no vino a quitar esto. Es más, tenemos que entender esto para entender cuál es la función de Yeshua para nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo trabaja en nuestro beneficio el sacrificio de Yeshua? O su intervención, tu intercesión como Mesías ante el Padre para beneficiarnos a nosotros. Es decir, en hebreo, Corbán viene de la palabra karov, creo que es ahí, que ahí está mal escrita, karov, que significa acercarse, y ese es el punto importante y la razón de toda ofrenda Corbán o de los Corbanot. ¿Cuál es? La función es acercarnos. Pero si voy a hacer, si usted procura acercarse a una persona querida y hace todos los sacrificios para viajar y llegar hasta ese lugar donde se va a encontrar con esa persona, familiar, amigo, lo que sea, pues usted no va a ir y llegar allá y después ofender a la persona, porque eso lo va a alejar inmediatamente. ¿Me está entendiendo? Entonces, el objetivo de los korbanot o del corbán es acercarte para que mejoremos la relación, para que entrelacemos la relación, para que restituyamos o reconstruyamos la relación, ¿verdad? Para mantenernos ahí. Es para poder acercarnos a Hashem y poder establecer una relación con Él. Entonces entendemos que el ministerio es revelado en el hecho que para acercarnos necesitamos una ofrenda. El ministerio de que acá, Raíces de la Fe, tiene una función. Impartir la palabra, compartir, aprender juntos para que mejoremos la capacidad de mejorar la relación con Dios. Que nos mantengamos cercanos a través de entender la función del Mesías. El sistema de sacrificios o ofrendas es una foto profética de Yeshua, nuestro Mesías, como el sacrificio que sustituye para recibir expiación. Sustituye para recibir expiación y nos permite acercarnos al Padre. Efesios capítulo 2. En Él todas las faltas y necesidades son cubiertas. Todas las ofrendas corbanos quedan cumplidas. Como lo dice Juan 14, 6. Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Si Él es la ofrenda karov o corbán, para acercarnos, pues es el único que nos puede llevar al Padre. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad de vida, Él está diciendo, entendamos, yo soy tu ofrenda corbán, por la cual te puedes acercar al Padre. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de mí, porque yo soy esa ofrenda que te permite alcanzar esa meta. Ahora, Yeshua, esto quiero que lo lea conmigo si usted puede. Yeshua es la ofrenda completa y perfecta. Pero eso no quiere decir, eso no significa que la Torah y las ofrendas quedan abolidas.
No hay templo en este momento, por eso es que no se pueden efectuar. El cristiano promedio, o sea, la cristiandad piensa que no hay necesidad de ofrendas, pero no se da cuenta que nuestras ofrendas han sido transformadas en este aparato religioso que entendemos que se llama una verdadera relación con Dios, es hablar con Dios, es tener comunión con Dios, es orar a Dios, es hacer las funciones de guardar su palabra, de ejecutar acciones de bondad y justicia y de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esas son nuestras ofrendas, pero no ha dejado de existir. Simplemente que han sido transmutadas de algo de sacrificio de animales al sacrificio vivo, como te lo explica el Rab Shaul, el apóstol Pablo. Que tienes que ahora tú convertirte en ese sacrificio perfecto, de tu culto racional. ¿Qué significa tener un culto racional? Que estás consciente de lo que espera Dios de ti, que estás consciente de su ley, que estás consciente que hay una espiritualidad que debes de mantener, que debes de valorar, que debes de procurar, que debes de ejecutar, que debes de perfeccionarte en ella. Amén. Cuando digo perfeccionarte, que debes de madurar en ellas. Entonces, Yeshua es la ofrenda completa y perfecta, pero no quiere decir que la Torah y las ofrendas queden obolidas. Más bien significa que debemos de entender el mecanismo del sistema de ofrendas, el mecanismo del sistema de ofrendas, cómo se aplicaban y en qué circunstancias las ofrendas se hacían necesarias y efectivas para la expiación de las faltas y transgresiones, y de esa manera, hermano, entendiendo este cuerpo, ¿verdad? Este sistema de ofrenda, entendiéndolo de esa manera, cuando nos aproximemos al trono de la gracia, al Padre, Padre, vengo a tu presencia en el nombre de Yeshua, porque así lo dice la Escritura, ¿verdad? Que vamos a encontrar ayuda en el día de la necesidad, y vamos a encontrar gracia ante el trono de la gracia. Entonces, de esa manera, cuando nos aproximemos al trono de la gracia del Padre, aplicando la ley. Aplicando la ley significa entendiendo el propósito de la ley en tu vida, ¿verdad? Que es el salvoconducto, emitido por el intermediario. Un abogado te gestiona y te presenta ante la corte. Entonces, la corte ejecuta un salvoconducto. El gobierno ejecuta un salvoconducto. No te puede tocar. Un salvoconducto significa que nadie te puede parar, que tienes como una especie de permiso diplomático, si usted lo quiere. Es decir, que nadie te puede tocar. Porque tienen que respetar que hay una protección sobre tu persona. Entonces, de esa manera, cuando nos aproximamos al trono de la gracia del Padre, aplicando la ley, es decir, entendiendo la ley, y lo que significa el salvoconducto emitido por el intermediario, el abogado, el Mashiach Yeshua, entonces lo podemos hacer adecuadamente. Podemos pedir en nuestra necesidad adecuadamente sin ir en contra de la voluntad del Padre cuando estemos pidiendo por algo. Como decía Yeshua, ustedes no reciben porque no saben pedir bien. Porque la gente quiere desechar la palabra y no quieren estructurarse para poder encarrilar bien hasta sus oraciones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No los estoy regañando, estoy enseñando. ¿En qué parte o nivel del cielo estamos parados entonces? ¿En qué parte de tu fe? ¿En qué sección estamos detenidos? ¿En qué parte estamos parados? ¿Estamos en progreso? ¿Estamos progresando? ¿Vamos en moción o estamos estáticos, parados, inmóviles? Estamos truncados en el camino, estamos atascados. ¿Cómo estamos? Mire, rapidito, porque ya el tiempo apremió. Los 7 cielos, los 7 niveles del cielo. ¿Okay? Y esto lo tomé de Wikipedia, pero no está nada más información de Wikipedia, ¿okay? Sino que lo conecté con otro recurso que se llama la Biblia explicada. La Torah explicada. Entonces, en el transcurso del primer milenio, es decir, de la era común, de nuestra era común actual, eruditos judíos desarrollaron un elaborado sistema de siete niveles del cielo. Esta revelación es ampliada en el tratado de Hagigah del Talmud, ¿verdad? En dicho tratado talmúdico se revela la existencia y modo de los 7 niveles del cielo, cada uno de los cuales cumplen funciones específicas y determinadas. Vuelvo y repito, nadie ha ido para arriba y nadie ha regresado y nos dice así, 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 son 7 pisos y así.
Yo les expliqué eso al principio. ¿Okay? Así que no estoy tratando de introducirlos a cosas esotéricas, estoy tratando de hacer sentido de una manera espiritual de lo que se explica. Entonces, el primer nivel se llama Vilón. Diga conmigo, Vilón. En hebreo, tiberiano. ¿Por qué tiberiano? Porque esto se empieza a expresar en una comunidad de líderes judíos, ¿verdad?, que empezaron a escribir allá en el lado de Tiberias y utilizaron un sistema de escritura que pasó a ser muy respetado. No quiero entrar en muchos detalles acerca de eso porque es demasiada información y necesitamos seguir adelante. Pero hebreo tiberiano, ahí miren que se pone Wilón o Vilón, ¿verdad?, que significa cortina o arafel. ¿Qué es un arafel? Una nube densa o una cortina densa de nube, ¿verdad? El primer cielo. Entonces, esa cortina de nube se está refiriendo a las nubes de nuestro planeta. ¿Okay? Dice, está gobernado por el arcángel Gabriel. Fíjense bien la conexión. El arcángel Gabriel siempre aparece dando mensajes en la Biblia, trayendo mensajes. Es decir, está cercano al hombre. Se le mandan mensajes a comunicar a los seres humanos. Es el más cercano de los reinos celestiales a la tierra. También se considera la morada de Adán y Eva, es decir, la morada donde ellos están, en ese nivel. ¿Okay? Y ya Adán y Eva están muertos, ¿verdad? Pero que se considera que ese es el lugar donde ellos están. Él mismo actúa como filtro de los rayos solares durante el día. ¿Filtro por qué? Porque las nubes paran los rayos solares, si hay nubes, ¿verdad? Y durante la noche se repliega. Eso está en Tosafot, en el Talmud, Tratado Hegigat 12b. Ahora, el siguiente es Requia o Requia, que también del hebreo tiberiano, que significa expansión o firmamento. Expansión o firmamento. Es el cielo que nosotros miramos, es lo que le llamamos firmamento. Ahí están dispuestos el sol, la luna, los planetas y las estrellas. El segundo cielo está bajo el control del arcángel Rafael y también del arcángel Zahariel, quien gobierna junto a él. Fue en este cielo donde Moshe, durante su visita al paraíso, se encontró con el ángel Nuriel, obviamente esto no lo vemos nosotros, esto es de los escritos extrabíblicos, ¿verdad?, judíos, quien se alzaba con una altura de 300 parasangas. Esa palabra por primera vez la miré yo, nunca la había visto esa palabra parasangas. ¿Y qué es una parasanga? Es una medida itineraria de viaje. O sea, ¿por qué le dicen itineraria? Porque era lo que una persona podía caminar en una hora en la antigüedad. Y eso es lo que pasó a ser llamado también como una legua. Era lo que se caminaba en una hora en la antigüedad. ¿Okay? Medida itinaria de aproximadamente una legua antigua, usada por los antiguos persas, equivalía generalmente a la distancia que una persona o caballo podía caminar en una hora, lo que tradicionalmente se estandarizó en el sistema español de unos 5.572.7 metros, aproximadamente de 4 millas a 5.5 millas, o 3 millas en algunas situaciones, dependiendo de la región. El ángel Nuriel, con un séquito de 50 miríadas de ángeles, todos ellos formados a partir de agua y fuego. Estos ángeles eran formados de agua y de fuego. Asimismo, Raquía es el reino donde se hayan encarcelados los ángeles caídos y donde están fijados los planetas. Qué interesante. Dice creo que es en Apocalipsis, donde dice de que los ángeles caídos fueron encadenados en el centro de la Tierra, o sea, en profundidades terrestres. ¿Y qué hay en las profundidades terrestres? Está el magma, está, ¿verdad?, en el corazón de la Tierra, que es lava, prácticamente. Y habla de agua, que son prácticamente fuego y agua y tierra, y obviamente el aire son los elementos que componen la Tierra. ¿Okay? Pero en este caso dice de agua y de fuego son hechos esos ángeles. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Esto no es que, vuelvo y repito, tratemos de entenderlo desde un punto de vista espiritual. El firmamento está encima de nosotros, son los planetas, pero que no nos olvidemos que la Tierra forma parte de ese firmamento. Si usted se va a la Luna y vuelve a ver a la Tierra, ¿dónde está la Tierra? En el firmamento.
¿Está entendiendo? Si usted se va a Marte, puede, a un día el ser humano sueña con llegar allá, y usted vuelve a ver hacia la Tierra, usted va a ver la Tierra suspendida en el firmamento también. Entonces, que no nos olvidemos que formamos parte de ese sistema. ¿Ok? Está el nivel Shahakim, dice que en hebreo tiberiano significa cielos, nubes y altura. Puede ser cielos, nubes y altura, el tercer cielo. Muchos, había un grupo que se llamaba Tercer Cielo Cristiano, bajo el liderazgo del arcángel Janiel, sirve como hogar del jardín del Edén y del árbol de la vida. Sirve, fíjense bien, dice, como el hogar del jardín del Edén y del árbol de la vida. La gente se pregunta, ¿para dónde fue suspendido? ¿Cómo desapareció el Edén de acá de la tierra? Porque Dios lo plantó y después lo suspendió, lo separó de la tierra. ¿Okay? Pero ahí se encuentra el árbol de la vida. Es también el reino donde se produce el maná, el alimento sagrado de los ángeles y para los justos también. El segundo libro de Enoc habla acerca de esto. Afirma que tanto el paraíso como el infierno se encuentran alojados en el Shehakim, situándose en el infierno simplemente en el lado norte del Shehakim. Y es aquí donde yo quiero conectarlo. ¿Se acuerda dónde se hacía el sacrificio del animal para expiación? Al lado norte del templo. Porque tú llevas el pecado, traes el pecado contigo y presentas al animal. Y ese animal se sacrifica en el lado norte. Y ahí se queda tu falta. Ahí se extermina tu falta. Ahí se expía tu falta. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí dice de que ese lugar, dice en el lado norte del Shehakim, es simplemente una conexión. Yo no lo estoy diciendo que así es exactamente 100%. Lo que estoy diciendo que a veces hay ciertas cosas que no nos hacen sentido. ¿Ok? Pero creo que esto tiene que ver con que en ese nivel del Shehakim es que donde nosotros tenemos que buscar alturas. Que siempre que nos sintamos débiles busquemos la altura espiritual, porque el jardín del Edén es el lugar que representa el templo primordial, es el primer templo, es donde Dios puso a Adán y a Eva, es donde ellos operaban como Adán como sumo sacerdote, el que mantenía, el que cuidaba, el que le daba función a todas estas cosas. Ahora, y el árbol de la vida estaba allí. Es decir, que busquemos ese Edén espiritual, que es buscar la voluntad de Dios, no desobedecer a Dios, sino buscar en una perenne lucha de búsqueda por estar en un nivel con el Edén, es decir, con la obediencia. Y el árbol de la vida es la Torá, que siempre que necesitemos altura busquemos estas cosas, que aspiremos a estos niveles. Y después está Sebul, diga conmigo Sebul. En hebreo tiberiano significa morada elevada, casa o mansión. El arcángel Mijael o Micael es el ministro supremo, ahí, sumo sacerdote, podríamos decir, de lo alto. Ofrece ofrendas a él, al Eterno. Ofrece ofrendas al Eterno. Y aquí como sumo sacerdote, no necesariamente que sea el sumo sacerdote como Yeshua, es el sumo sacerdote del cielo, pero que es el alto funcionario de ese nivel. Como está dicho, yo te he edificado una morada, un Sebul, diga conmigo, Sebul es una morada. Es una morada excelente, es una morada elevada, una mansión. Una casa es una casa, una mansión es algo mucho más grande, más especial, más trabajado, de más expansión, de más gusto, de más riqueza. Un sitio en el que tú habitas para siempre. Eso está en Primera de Reyes 8:13. Eso es lo que se le atribuye, que dice Shalomo, el rey Salomón, sobre la inauguración del templo, sobre el Sión, el monte de Sión. Y los sabios aluden que sí, hay un lugar en el cielo llamado Sebul, porque escrito está, observa el cielo y contempla desde el Sebul tu magnífica y gloriosa morada. Eso está en Isaías 63:15. La palabra Sebul aparece en la Biblia también, ¿okay? Refiriéndose a esa especial morada del Eterno en estos pasajes, Primera de Reyes 8:13, Isaías 63:15.
Hay un paralelismo entre lo físico y lo espiritual, hermano. Eso lo hemos aprendido en muchas ocasiones. Lo que sucede en lo espiritual sucede en lo físico. ¿Okay? Lo que en lo espiritual se manifiesta, también se manifiesta en lo físico. Se aprecia que Sebul o morada de acá, de este bajo mundo, es el reflejo del Sebul, de la morada en lo alto. El cuarto cielo es gobernado por el arcángel Miguel, según el Talmud, Tratado Gégica 12, contiene la Jerusalén celestial, el templo y el altar. Vamos hacia adelante. El Mahón, diga conmigo Mahón. Siempre me acuerdo porque en Puerto Rico le dicen a los blue jeans, le dicen Mahón. Que hebreo tiberiano, morada u habitación, morada o habitación es Mahón. Después se ubica el quinto nivel del cielo, llamado Mahón, y en el mismo se encuentran las huestes de ángeles que entonan cánticos de alabanza el Todopoderoso por las noches. Hermano, esto está hablando de tu espiritualidad. Cuando te sientas desganado, cuando te sientas que estás perdiendo fortaleza, hay que levantar tu alabanza al Señor. Hay que cantar, ¿verdad? Como las huestes celestiales de ángeles entonan cánticos alabando al Señor. Y dice de que estos ángeles durante el día permanecen en silencio en honor a los hijos de Israel, quienes alaban al Todopoderoso en la tierra. Entonces, cuando te sientas que estás sin fuerza por las noches, porque en la noche uno medita mucho, y se abate a veces pensando en todos los percances de la vida, en todos los retos de la vida. Alabe al Señor, alabe al Señor. En todo momento del día hay que alabar al Señor, pero recordemos que los ángeles alaban durante las noches. El siguiente nivel es Macón, del hebreo tiberiano, lugar fijo, establecido, permanente. Te establece permanencia, consistencia. Se dice que en el sexto cielo se encuentra bajo la administración de Samael. Fíjense bien, que esto me pareció bien interesante. Una figura compleja en la tradición judía, el misticismo y la literatura apócrifa, a menudo caracterizada como un ángel caído. Un acusador, un seductor y el ángel de la muerte, conocido como el veneno de Dios. O sea, que es el que Dios envía a traer, ¿verdad? Castigo o ejecutar los castigos, etcétera, las pestes y todo, como en el ángel de la muerte en Egipto. Se le identifica frecuentemente con Hasatán, el opositor, ¿okay? O Satanás, funcionando tanto como tentador de la humanidad, como fuerza destructiva, aunque en ocasiones actúa bajo la autoridad de Dios. Entonces aquí tenemos que separar esto, ¿okay? Porque no quiero que se vaya a malinterpretar. ¿Okay? Esto tiene que ver con el misticismo, ¿okay? Que algunos que piensan de que este lugar está custodiado, no necesariamente administrado directamente. Hay algunas opiniones que no es administración, sino que es custodiado, que cuando hay rebeliones que llegan al nivel de Dios, digamos, ese olor desagradable llega al nivel de Dios, Dios manda a este ángel que sirve como un acusador, como un seductor, o sea, para que la persona lleve su castigo, lleve su juicio, tropiece, pues, y pueda recibir el castigo que necesita para que reaccione. Aunque algunos sostienen que este nivel es la jurisdicción del arcángel Jamuel, que significa calidez divina. Algunos dicen de que no, este está bajo la jurisdicción del arcángel Jamuel. Otros comentan que en el sexto cielo también tiene autoridad el arcángel Zadkiel o Sadakiel, que significa libertad, significa gracia y significa justicia. De ahí del nombre Sadok, que significa Sedak, que es justo, justicia. ¿Okay? También se dice que el sexto cielo es el lugar donde residen los Ishim y los coros que entonan cánticos. ¿Qué son los Ishim? ¿Qué son los Ishim? Principalmente una clase de ángeles en la teología judía, según Maimónides. Los Ishim en hebreo son hombres o personalidades. Se les consideran los ángeles más cercanos a los asuntos humanos. ¿Por qué? Porque estos ángeles
están, dice, en el 10º nivel, están en son muy parecidos, pues, en la forma a los humanos y en el rango más bajo de la jerarquía angélica, son los de nivel más bajo. A menudo apareciendo a los profetas. Estos ángeles son los que se le aparecían en forma de hombre a los profetas, no como ángeles con poderes, sino como mensajeros. ¿Okay? A menudo apareciéndole a los profetas en el Mahón, no Mahón, sino Mahón, el sexto cielo. Hay varios depósitos de elementos para castigo, como nieve, granizo, malas nubes y túneles de vaho, que es un vapor, son depósitos espirituales para castigar. Sus entradas son de fuego espiritual. Por eso muchos lo asocian con las cosas negativas, con el seductor, con el ángel de la muerte, etcétera, porque hay elementos de castigo. En otras palabras, eso es donde se almacenan esos lugares. Y qué interesante que está en un nivel sexto. El nivel 6 que representa, el número 6 representa ¿qué? Al hombre. ¿Okay? En otras palabras, ahí están almacenados los castigos del ser humano cuando desobedece al Eterno. Y finalmente el Arabot, ya estamos por terminar. El Arabot del hebreo tiberiano, que significa desiertos o llanura. En el mismo se encuentra la justicia y la rectitud, los depósitos tanto de la vida, de paz y de la bendición. Fíjense bien, la justicia y la rectitud están en ese nivel. Y está supuesto a ser en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos que te sientes desértico, seco, y que no sientes la presencia de Dios, cuando realmente Dios está allí, dispensándote justicia y rectitud, donde están los depósitos de vida, que Dios quiere que tengamos acceso a eso, pero a veces la terquedad, la necedad, la incredulidad nos ciega, nos está cegando, nos ciega, perdón. Entonces, tanto de vida, de paz, están los depósitos de vida, de paz y de bendición. También reside la alma de los justos que ya fallecieron. Los justos que ya fallecieron, los espíritus, las almas que en el futuro han de nacer, inclusive los babies que no han nacido, las almas de ellos están allí. Y el rocío con el que el Eterno revivirá, resucitará a los muertos. ¿Se acuerda que dice en la Escritura que había un rocío que alimentaba las aguas al principio en el Edén? Que no había caído agua, pero que de eso se alimentaba. Pues eso era lo que le daba vida al Edén. ¿Okay? A la vegetación, todo lo que le daba la vida, entonces, o mantenía la vida, les inyectaba vida. Pues hay de esa misma manera, según esto, un rocío con el cual el Eterno, un poder con el cual el Señor va a resucitar a los muertos. Esto es una manera de interpretación, no estoy diciendo que así sea. ¿Okay? El séptimo cielo está bajo el liderazgo del arcángel Casiel y es el más sagrado de los 7 cielos, pues alberga el trono de Dios. Hermano, es ahí donde estábamos sentados justamente con el Mashiach, a la derecha del trono de Dios. Ahí es donde nos puso, ahí es donde nos ha llevado. Dice, atendido por los 7 arcángeles y sirven como el reino en el que Dios habita. Debajo del propio trono se halla la morada de las almas humanas aún no nacidas. Nuevamente lo repite. También se le considera el hogar de los serafines, los querubines y los hayot. ¿Sabe cuáles son los hayot? Esos ángeles que nos han tratado últimamente con AI, con inteligencia artificial, que ponen que son redondos con un montón de ojos, con alas, y hay estos otros seres como los que manifiestan en el libro de Ezequiel al principio, ¿verdad? Que habla de estos seres con 4 caras en la cabeza, de león, de águila, de un buey o un toro y de la cara de un hombre, y que tienen 6 alas y que tienen piernas como de corderos o algo así. Entonces, la literatura judía medieval de la Merkabah y los Haikalot se centró en debatir los detalles de estos cielos, a veces en relación con tradiciones vinculadas a Enoch, tales como las expuestas en el 3er libro de Enoch. Entonces, lo que yo estoy tratando de ver acá no es que nos metamos en la parte esotérica o mística, ¿ok? Estoy tratando de llevarlos a ustedes a ver que hay diferentes niveles de fe, niveles de entendimiento de fe, niveles de cómo te estás viendo. ¿Estás caminando en la tierra
porque crees que simplemente estás en este mundo y como estás en este mundo, perteneces al mundo, pero la Escritura te dice, no, no perteneces a este mundo. No puedes ver tu caminar en la tierra observando toda la problemática que se te desarrolla enfrente de tus ojos y dejándote llevar como la basurita por el arroyito y creyendo que Dios no tiene control de tu problema. Entonces, si nosotros funcionamos observando los diferentes niveles de estos cielos que nos representan, que a veces, por ejemplo, el número 6 tiene bendiciones, pero también trae juicios. Para aquellos que, imagínense, llegar al sexto nivel de fe, pero dejarte caer por un percance, por un tropiezo, por una mala creencia ajena, por una traición ajena. Entonces, y empezar a destruir todo lo que has construido porque estando en ese sexto nivel, te pasa esto y te dejas caer. Eso es lo que yo quiero que observemos. ¿En qué nivel estamos caminando? De pensamiento, de actitud, de entrega, de entusiasmo. ¿En qué nivel estamos? ¿Okay? Porque ahora, dice, porque la Torah tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca pueden llevar a la meta a aquellos que se acercan al santo lugar en el templo para ofrecerlo, que es lo que está diciendo en el libro de Hebreo. La gente tenía que traer año a año todo este montón de ofrendas para expiación, pero nunca se perfeccionaban, porque no tenían la actitud, querían de que todo viniera a través de que muriera un inocente para expiar mi falta. Pero en Yeshua recuperamos el entendimiento que tenemos que esforzarnos, porque valió tanto nuestra necesidad ante los ojos de Dios, nuestra carencia, que no podíamos hacer lo que Dios dijo, voy a enviar a un enviado para que Él se encargue de hacerles ver, que desarrollen una conciencia más profunda de simplemente que alguien haga algo por mí, sino que empecemos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, teniendo un visual de su esencia en medio de nosotros, para que de esa manera entendamos que tenemos que retornar a Él de corazón, retornar a Él de corazón. Y eso es todo, hermano. Con eso creo que terminamos, que para poder llegar a ese nivel tenemos que edificarlo, tenemos que concretizarlo, así como se concretizó la construcción de un tabernáculo terrenal, tenemos que concretizar la edificación de ese tabernáculo en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Nuestra ofrenda es nuestro culto racional, sincero al Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para el Eterno. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Gracias, Padre. Te damos gracias, honra y honor por esta palabra. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias. Señor, deseamos de todo corazón que esto vivifique el entendimiento en nosotros para honra tuya, de tu reino y la gloria también de Yeshua, nuestro Mashiach, a quien enviaste para que no nos perdamos y que tengamos vida eterna. Amén. Shalom.